1975. Un ingeniero entra en el despacho de su jefe con un aparato raro que ha construido él mismo en el laboratorio. Se lo enseña. Le explica lo que hace. El jefe lo mira, asiente, y dice algo que pasará a la historia como una de las frases más caras jamás pronunciadas en una sala de reuniones. Está bien, pero no se lo cuentes a nadie. El ingeniero se llamaba Steven Sasson. El aparato era la primera cámara digital de la historia, y la empresa era Kodak. 36 años después, Kodak quebró. ¿La razón? No supo adaptarse a la fotografía digital. La fotografía digital que ellos mismos inventaron. Esta es la historia de cómo una empresa puede tenerlo todo: la tecnología, el dinero, el talento, el mercado, y aún así, destruirse a sí misma. Bienvenido a Crónicas del Fracaso. Hoy, Kodak. Producción. Foto de Steven Sasson con la cámara digital de 1975. Logo Kodak antiguo. Para entender la caída de Kodak, hay que entender primero su tamaño. Porque Kodak no era una empresa grande, era una institución. George Eastman fundó la compañía en 1888 con una idea revolucionaria para la época: democratizar la fotografía. Hasta entonces, hacer una foto requería equipos enormes, conocimientos de química y un proceso complicadísimo. Eastman lo simplificó todo con el carrete de película y una cámara portátil que cualquiera podía usar. Su eslogan lo decía todo: You press the button, we do the rest. Tú aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Era la promesa de hacer la fotografía accesible para todo el mundo. Y funcionó de una manera que hoy cuesta imaginar. En los años 50 y 60, Kodak era sinónimo de recuerdo, de familia, de momentos. El Kodak Moment, el momento Kodak, se convirtió en una expresión del idioma inglés para describir esos instantes de la vida que merece la pena capturar. La empresa no vendía carretes, vendía emociones. Y los números reflejaban esa posición dominante. En 1976, Kodak controlaba el 90% del mercado de carretes fotográficos en Estados Unidos y el 85% de las cámaras. Tenía 145,000 empleados en todo el mundo. Era la quinta marca más valiosa del planeta. En Rochester, Nueva York, donde tenía su sede central, Kodak era prácticamente el Estado. Construyó hospitales, universidades, parques. Era el mayor empleador de la región desde hacía décadas. Cuando Kodak iba bien, Rochester iba bien. Y Kodak iba muy bien. Producción: fotos de archivo de anuncios. Kodak, años 50-60. Fábrica de Rochester. Gráfico de cuota de mercado. En diciembre de 1975, un ingeniero de 24 años llamado Steven Sasson construyó algo en el laboratorio de Kodak que no encajaba con nada de lo que la empresa hacía. Era una cámara. Pero no usaba carrete. Usaba sensores electrónicos para capturar la imagen y la guardaba en una cinta de casete. Era enorme, pesaba 3,6 kilos. Era lenta, tardaba 23 segundos en guardar una sola foto. Y la resolución era ridícula para los estándares actuales, 0,01 megapíxeles. Pero era la primera cámara digital de la historia. Sasson se la presentó a sus superiores con entusiasmo. Les explicó que era solo el prototipo, que la tecnología mejoraría, que en el futuro la fotografía sería completamente digital. La respuesta que recibió fue fría. Los directivos de Kodak vieron el invento, hicieron preguntas técnicas y llegaron a una conclusión que en ese momento sonaba razonable, pero que con el tiempo resultaría catastrófica. Esto no puede salir al mercado. ¿Por qué? Porque si la gente dejaba de usar carretes, Kodak perdía su negocio principal. El 70% de los beneficios de Kodak venían de los carretes y del revelado fotográfico. La cámara digital era una amenaza directa a su fuente de ingresos. Lo que nadie en esa sala supo ver es que la amenaza iba a llegar de todas formas. La única pregunta era si iba a llegar de la mano de Kodak o de otra empresa. Eligieron que fuera de otra empresa. En 1981, Kodak encargó un informe interno para analizar el impacto de la fotografía digital en su negocio. El informe fue devastadoramente preciso. Predijo que la fotografía digital tardaría entre 10 y 15 años en ser una amenaza seria para el mercado de carretes.
y recomendó que Kodak usara ese tiempo para prepararse. Kodak recibió el informe, lo archivó y siguió vendiendo carretes. Producción: foto de Steven Sasson con el prototipo de 1975, diagrama de la primera cámara digital. Durante los años 80 y 90, Kodak vivió en una especie de negación colectiva organizada. No es que no supieran lo que se venía. Lo sabían perfectamente. Tenían el informe. Tenían la tecnología. Tenían los ingenieros. Lo que no tenían era la voluntad de destruir su propio negocio para construir el del futuro. Este fenómeno tiene nombre en la teoría empresarial. Clayton Christensen, profesor de Harvard, lo describió en su libro El dilema del innovador en 1997. La tesis es esta: las empresas líderes fracasan precisamente porque son buenas en lo que hacen. Escuchan a sus clientes actuales, optimizan sus productos actuales, maximizan sus beneficios actuales, y al hacerlo, se vuelven ciegas a las tecnologías disruptivas que eventualmente las destruyen. Kodak era el ejemplo perfecto. Sus clientes en los años 80 querían mejores carretes, no cámaras digitales. Sus accionistas querían más dividendos, no inversiones arriesgadas en tecnología nueva. Sus directivos tenían bonus ligados a los resultados del año, no a la posición competitiva dentro de 20 años. Todos los incentivos del sistema apuntaban en la misma dirección: seguir haciendo lo mismo. Mientras tanto, la tecnología digital avanzaba exactamente como el informe de 1981 había predicho. Sony lanzó su primera cámara digital comercial en 1981. Canon y Nikon siguieron. Apple lanzó el QuickTake en 1994. Y Kodak miraba cómo su mercado se erosionaba año tras año. Cuando finalmente intentaron reaccionar, ya era demasiado tarde. A finales de los 90 lanzaron sus propias cámaras digitales. Y eran buenas, pero llegaron al mercado 20 años después de haber inventado la tecnología, con competidores que llevaban 2 décadas de ventaja y una marca que los consumidores ya no asociaban con lo digital. El desplome fue rápido una vez que comenzó. En 2004, Kodak abandonó el mercado de cámaras en Europa. En 2010 dejó de fabricar cámaras de película. El 19 de enero de 2012, Kodak se declaró en quiebra. 130 años de historia. $17,000 millones en ventas en su mejor año. Liquidados. Steven Sasson, el ingeniero que inventó la cámara digital en 1975, recibió la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación de manos del presidente Obama en 2009. Kodak quebró 3 años después. Producción: gráfico de ventas. Kodak, 1990-2012. Línea temporal de lanzamientos de competidores. Titular de quiebra: 2012. El caso Kodak es el ejemplo más puro del dilema del innovador que existe. Y las lecciones que deja son incómodas porque no hablan de errores obvios. Hablan de decisiones que en su momento parecían perfectamente racionales. Lección 1. Tu mayor amenaza siempre vendrá de donde menos te lo esperes. Kodak no fue destruida por un competidor que hacía mejores carretes. Fue destruida por una tecnología completamente diferente que hacía irrelevante el carrete. Las empresas suelen vigilar a sus competidores directos y se olvidan de vigilar las tecnologías que pueden hacer obsoleto su negocio entero. La pregunta que toda empresa debería hacerse no es ¿quién hace lo mismo que nosotros pero mejor?, sino ¿qué tecnología o cambio de hábitos podría hacer que lo que nosotros hacemos dejara de ser necesario? Lección 2. Optimizar el presente es la forma más elegante de destruir el futuro. Kodak tomó decisiones perfectamente racionales año tras año. Maximizó los beneficios del carrete. Escuchó a sus clientes. Gestionó bien sus costes. Y cada una de esas decisiones correctas la alejó un poco más de donde necesitaba estar. El problema no fue que Kodak tomara malas decisiones. El problema fue que sus buenas decisiones estaban optimizadas para un mundo que iba a dejar de existir. Lección 3. Saber no es suficiente. Actuar es lo que importa. Kodak sabía en 1975 lo que se venía. Tenían el informe de 1981 que lo confirmaba. Tenían la tecnología. Tenían el dinero para invertir. Y no actuaron. El conocimiento sin acción no sirve de nada en los negocios. Y actuar cuando tu negocio principal todavía va bien, cuando aún no hay urgencia,
Es una de las cosas más difíciles que existe en la gestión empresarial. Producción. Portada del libro El dilema del innovador de Christensen, gráfico de las 3 lecciones. Steven Sasson tenía 24 años cuando construyó la primera cámara digital. Tenía razón sobre el futuro de la fotografía, y la empresa para la que trabajaba lo sabía. Simplemente eligieron el presente sobre el futuro, y pagaron el precio más alto posible. Eso es todo por hoy. Dime en los comentarios, ¿crees que Kodak podría haber sobrevivido si hubiera apostado por lo digital desde los años 80? ¿O el dilema del innovador era inevitable? Si te ha gustado, suscríbete a Crónicas del Fracaso. La próxima semana, una empresa que tuvo la oportunidad de comprar Netflix por $50 millones y dijo que no. Hasta la próxima crónica.